El siguiente programa es familiar. No contiene escenas de sexo ni violencia. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. El día de hoy queremos dar a conocer a la comunidad que dentro del convenio interinstitucional de apoyo con el Colegio de Abogados de Santander y el Hospital Regional Manuel Beltrán se realizará un diplomado de responsabilidad médica y de los prestadores de servicios de salud. Este diplomado tendrá una duración de 80 horas, empezará el sábado 23 de junio y entre otros temas tratará los derechos y deberes de los médicos, los derechos del usuario, el comportamiento ético de los médicos, entre otro marco normativo que regula la prestación de los servicios de salud. Aprovechar para recordarle a los usuarios del hospital la importancia de programar con tiempo sus citas especializadas y una vez asignadas la asistencia a las mismas, ya que por inconvenientes, por olvido o por no asistencia se le quita la oportunidad a otro usuario que la requiere de que asista a las mismas. Cabe recalcar que la oportunidad, el acceso y la calidad en la prestación del servicio es prioridad para todos los funcionarios del Hospital Regional Manuel Beltrán, para lo cual trabajamos día a día y esperamos cumplir con todas las necesidades de la comunidad. Hoy vamos a tratar un tema muy importante, el cual desafortunadamente preocupa no solamente a las autoridades, sino al equipo de salud y a toda la comunidad. Es lo que tiene que ver respecto de aquellas lesiones que atentan, aquellos eventos que atentan contra la libertad y el pudor sexual, es decir, todo lo que tiene que ver con los dictámenes sexológicos de tipo forense. Estos dictámenes sexológicos forenses implican necesariamente una serie de requisitos y eventos propios para poder examinar a las víctimas tanto de actos como de acceso carnal violento. Cuando hablamos de estos dos delitos de actos, son los tocamientos y todas aquellas perversiones que tienen desafortunadamente con una incidencia muy alta frente a infantes, a preadolescentes, adolescentes, adultos y aún ancianos, es decir que es un delito que afecta de una manera severa a la familia, y en esa destrucción de la familia que generan estos delitos desafortunadamente se encuentra que este sujeto activo, este sujeto vulnerador, desafortunadamente en una gran mayoría de los casos pertenece o es del ambiente familiar, llámese el padre, el padrastro, el abuelo, el tío, los primos, es decir que estos depredadores desafortunadamente son del entorno familiar, son quienes se han ganado o se están ganando la confianza de los chicos, de las niñas, de los niños, y en ese razonamiento absurdo de ganarse la confianza cometen los diferentes abusos que van desde el comienzo de actos, con los tocamientos, con los besos, con aquella situación que va vulnerando y va ganando confianza, y una de las razones que se tienen en ese sentido es que se deja en esa mente perversa, hace convencer al infante, al niño o a la niña de que es un secreto y de que no hay que decirle, y que generando un temor, y cuando ese secreto no se puede dar, entonces terminan amenazantes con que van a matar a la mamá, con que van a matar a los hermanos, en fin, son una serie de situaciones de las cuales necesariamente los padres debemos estar presentes, las autoridades debemos estar presentes, todos quienes debemos ver en ese cuidado a los niños,
Y como digo, desafortunadamente a nivel de nuestra área de influencia, lo que son las 3 provincias, por conocimiento de base, luego de más de 25 años de ser médico legista, se evidencia que a nivel de la provincia guanentina, comunera y beleña, este tipo de delitos es exageradamente alto, y no estoy mintiendo cuando digo que es exageradamente alto, porque evidenciamos que permanentemente al mes conocidos no dejan de pasar, al menos aquí en nuestra institución, de estar viendo 3, 4, 5 de las personas vulneradas que han sido o que se atreven a amenazar. De hecho, es un delito oculto, es un delito vergonzante en el sentido de que la persona vulnerada teme tanto por su vida como por el escándalo, y por lo tanto eso lleva a que no se denuncie. De igual manera, este delito tiene que ver una actividad de una patología que raya en ese desequilibrio mental del depredador. Esa actividad mental son individuos que, como se ha pedido, deben y necesariamente tienen que estar encerrados, tienen que estar tras las rejas o tienen que estar separados de la comunidad, porque el daño que le están haciendo a nuestros niños es exageradamente alto, y este daño desafortunadamente no es un daño pasajero, sino es un daño que va a persistir durante el resto de la vida de estos chiquillos, de estas personas o de estos individuos que han sido vulnerados, y ello lleva a traer necesariamente situaciones de violencia, situaciones de irrespeto cuando han sido irrespetados, y de vulneración de su actividad psicológica. Es decir, que un acto de tocamiento va a pervertir y va a dañar la actividad de una normalidad mental en esos chiquillos, en estas personas que son los más vulnerables. No quiere decir que una persona adolescente no sea vulnerable, pero ya tiene una mejor adaptabilidad a responder a ese evento que lo tiene un bebé o que lo tiene un preadolescente. Este delito, desafortunadamente, repito, no se escapa en ninguna de las edades, y tiene que ver con algo que es muy importante, a lo cual hay que tener en cuenta. Una de las consecuencias grandes que se nota es que la razón de este daño ha sido una de las oportunidades que se le da a ese depredador cuando hay un desarraigo familiar, cuando hay rompimientos familiares, cuando hay ese desequilibrio familiar, y se permea de alguna manera esa posibilidad de una madre sola cuidando hijos, un padre cuidando los hijos, y esto hace que personas extrañas entren a esos núcleos familiares y se conviertan en esos depredadores. De igual manera, conlleva esta situación a aquellos eventos de violencia intrafamiliar, esa violencia que aparentemente creemos que es larvada, pero es otro delito muy frecuente que se da, que no se denuncia, pero que va desde el mismo engaño de la pareja, que va desde el comportamiento de la pareja frente a la responsabilidad de sus hijos, y que va generando ese daño, ese perjuicio que se eventúa y que se va a perpetuar y se va a criar bajo esos parámetros anormales de desprecio o desajuste emocional que tiene o bien el género masculino o femenino respecto a su pareja opuesta. Es decir, que parte de ese mal que nos ha marcado desde tiempos inmemoriales, como es el machismo, es un asentamiento frente a ese comportamiento que tienen las personas. Creo que esto es importante tener en cuenta, es un deber tanto de las instituciones, de los colegios, a nivel de el instituto, del gobierno nacional, municipal, de las instituciones de salud, el buscar de muchas maneras que se dé la protección de los chiquillos frente a este tipo de depredadores. La ley es muy clara cuando define esas dos conductas que vulneran la libertad y el pudor sexual, y es muy clara las dos conductas. Uno son los
actos y otro es el acceso. El acceso está definido y está expresado en el Código Penal, donde se define que, para entenderse de una manera fácil, acceder es introducir o meter cualquier parte del cuerpo dentro del cuerpo de la otra persona. Ese es el acceso y ese está tipificando que contra esa voluntad se ha hecho un acto violento, un acto abusivo. Mientras, un evento abusivo, perdón, y un acto es aquello que genera en el mostramiento, en la corrupción, en los tocamientos, en los besos, pero que no se llega aún a la introducción por cualquiera de las cavidades naturales, es decir, la boca, el ano, a nivel vaginal o los tocamientos. De igual forma, el sujeto activo en el Código Penal anterior se decía que era exclusivamente la actividad de poder meter o introducir, era del hombre. En el código que, gracias a la descripción de la conducta, donde se dice que es cualquier, no solamente el miembro viril, sino cualquier objeto o elemento del cuerpo humano, esto transformó a que la mujer también puede ser un sujeto activo, ella puede introducir, puede llevar a un acceso, bien sea con elementos propios de su cuerpo o, como se dice, con objetos externos o extraños a su cuerpo, como son todos aquellos juguetes sexuales o eventos propios que podrían estar vulnerando a un individuo en esa situación. De igual manera, este delito sanciona de una manera mayor cuando se cometen aquellos eventos de actos o accesos en personas o en adolescentes menores de 14 años. Aún hay un criterio en donde la psicología se juega un papel importante en la definición del consentimiento para ese tipo de actividades. Desafortunadamente, una persona menor de 14 años no tiene una madurez psicológica, puede que sepa que es una actividad sexual, pero no entraña dentro de su capacidad íntima mental el concepto propio y global de lo que es ese consentimiento para permitir un acto. Entonces, ellos todavía en esa ausencia, en esa prematurez mental, la ley les protege y no es válido ese consentimiento para tener una relación. Fundamentalmente, de las razones más importantes es el cobijarlo, el protegerlo y el permitirle que antes de ir a ser castigado, porque ya ha sido castigado con ese acto, que el ascendiente, el padre, el abuelo o con quien viva, que merezca la protección hacia ese niño, entienda que el delito no fue de él sino contra él y no debe ser castigado sino protegido, debe ser apoyado, y generalmente ese abusador le ha coartado ese pensamiento y le va a decir que si llega a contar pues va a ser castigado. Entonces de ahí parte ese temor del lesionado, del vulnerado a contar, y necesariamente hay que romper esa parte donde esa confianza hay que dársela, a esa confianza hay que ejercerla para saber que ese niño, esa niña requiere de un mecanismo de apoyo fundamental a fin de poder resquebrajarle ese temor y permitir que nazca la confianza en sus progenitores, en la ley, en la norma, en todos los que tenemos que ver con este tipo de actividad, pero fundamentalmente aquí hay un evento muy importante y que se tiene, y ojalá sea una de las políticas que se están dando, en donde a estos violadores, a estas personas, tengan una sanción ejemplarizante, puesto que el daño que se hace es exageradamente alto frente a la sociedad, al individuo y a la familia. Generalmente el manejo psicológico es importante, la salud mental es importante, es fundamental respecto a esta situación. ¿En razón de qué? Necesariamente cuando hay ese rompimiento, ese resquebrajamiento de la madurez mental, de la madurez en donde se va a identificar su propia personalidad, su propio género,
pues si es un individuo masculino quien está vulnerando a un niño o a una niña, puede generar unos cambios profundos en donde esta niña puede llevar a un odio, a un rechazo frente a esa figura masculina que le daña, y al igual que el niño. Entonces es de profundizar ese estudio, ese apoyo, esa situación respecto de los eventuales daños y tergiversar comportamientos conductuales que le son propios para cambiarlos frente a una persona que no lo ha vulnerado, o en un evento determinado desafortunadamente se podría crear un afecto frente a ese vulnerador que lo va a dañar. Me explico, un niño varón dañado por un hombre le va a generar afectos y le va a corromper su comportamiento y va a hacer que tenga esa tendencia frente al mismo género. Mentalmente, en esos casos, primero el apoyo de la familia frente a denunciar los eventos propios que se dan respecto, por eso hay una jurisdicción especial de la infancia y la adolescencia respecto de ese mayor número de personas que son vulneradas, acudir a la fiscalía, a la policía, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en el colegio avisar. Los profesores tienen la obligación de, si conocen algún evento propio, den aviso a las autoridades. Los médicos tenemos esa orientación de avisar cuando encontramos cuando encuentran este tipo de lesiones. Y en los colegios juega un papel importante la actividad que desempeñan las psicólogas o el psicólogo del colegio, donde ese acercamiento le permite a estos chicos dar una mejor información para que sea abocada por la autoridad competente, para que investigue, establezca y pueda llevar a feliz término una investigación con la sanción del vulnerador. Vea, dentro de los mecanismos propios que maneja la criminología y la criminalística, es el evento propio en el cual a la población, a la ciudadanía, cuando no tiene una confianza plena en sus autoridades, esa desconfianza va a generar, primero, ocultamientos de delitos, cualquier tipo de delito, desde un simple robo de un celular o por esa situación donde no ven la efectividad real, oportuna y de una manera evidente de un actuar delincuencial. Estos delincuentes necesariamente se están burlando de las autoridades bajo la premisa misma de que la autoridad no es lo suficientemente agresiva para detenerlos. No quiere decir que no tengamos leyes, sino frente a esa misma situación legal, necesariamente la comprobación, y parten del hecho mismo de que nadie puede ser condenado si no es vencido en justa lid, en un derecho. Entonces, bajo esas circunstancias hay un aprovechamiento, el temor mismo que le dan a los ciudadanos, el temor, la angustia, la molestia, el desasosiego de decir, si es que yo denuncio, si yo voy y digo primero, uno de los enemigos por proteger va a ser la mamá o el papá de los niños, porque van a ser escarnio público, o porque se vuelve enemigo, o porque va a tener conflictos sociales. Fundamentalmente hay muchas maneras de avisar a la autoridad competente, y ella es la que está encargada, pues desde el simple aviso, desde la simple nota, a fin de que no se evidencie quién es el que está denunciando, pero con una certeza y una realidad ubicada en el pensar que lo que se está haciendo es proteger a un menor y no un evento de chisme o de una situación que no pueda ser realidad frente a lo que se está denunciando, para que no se desgaste la misma autoridad. Pero fundamentalmente eso es un hecho evidente, que la criminalidad oculta, la criminalidad que no ha sido tratada, esa criminalidad que no llega a los estrados judiciales, o que llega a los estrados judiciales pero no se sanciona pronto de manera eficaz y oportuna, hace que la ciudadanía le pierda ese respeto que debemos tener por las autoridades. La charla o la conversación o este tipo de evento fundamentalmente es solicitar de una manera adecuada que quien tenga conocimiento
claro o que tenga sospecha de que alguien está haciendo, de que un bebé, un niño, un infante, quien sea, está siendo abusado, necesariamente se tenga la capacidad moral primero y legal de informar. Y en esto hay otro, este mismo delito no escapa respecto de la violencia sexual, sea también, y de una manera muy importante, muy larvada, entre los adultos parejas. Esas relaciones no consentidas y obligadas son constitutivos de un delito, y desde las solas lesiones, desde las aparentemente simples lesiones físicas que no denuncian, porque no le pega duro, o porque hoy sí me pegó duro y por fin después de 10 años vengo a decir es que me viene maltratando, no han tenido esa capacidad. Entonces, fundamentalmente está en la educación que le demos a nuestros hijos de no permitir que sean abusados, que sean vulnerados, que sean tocados por quien no corresponde, y que los padres permitan la posibilidad de ese cuidado que nos obliga a tener sobre los hijos y que desafortunadamente muchas veces se puede escapar de las manos y como digo, hay depredadores muy cercanos a estos niños y en un descuido desafortunadamente suceden estas cosas. En el Hospital del Socorro tenemos diferentes servicios, el servicio de gran movimiento, el servicio de urgencias, donde se reciben la mayoría de los accidentados del municipio, ¿sí? Hoy, esta introducción, debido a que hoy vamos a hablar lo que son accidentes. En la clasificación de accidentes, lo más frecuente y lo que más costos tiene para la nación son los accidentes de tránsito. Al Hospital del Socorro llegan en promedio 1 a 3 accidentes de tránsito diarios. Principalmente son accidentes de tránsito generados por colisión de motos, ¿sí?, que en un alto porcentaje generan hospitalización. A los que llegan al Hospital del Socorro son los que tienen lesiones desde leves a moderadas a severas. Hay accidentes o personas accidentadas que no acuden a nuestro servicio. Las personas que no acuden o en los accidentes que no se traen personas al hospital son lesiones mínimas o personas en accidentes donde ocurren muertes, ¿sí? Este también nos impacta a nuestra comunidad, pero hoy estamos hablando más de los accidentes de tránsito leves a moderados y severos. Los accidentes leves por lo general llegan al servicio de urgencia, reciben una atención primaria, curación de heridas, por lo general generan laceraciones, heridas mínimas o contusiones leves. Luego vienen accidentes moderados, los cuales se caracterizan por fracturas, por trauma craneoencefálico leve a moderado y traumas cerrados de tórax y abdomen. Estos son moderados debido a que ya comienzan a generar más tiempo de hospitalización, más requerimiento de invasión, ya sean procedimientos quirúrgicos, sea laparotomías o toracostomías, o estancias más de 3 a 8 días en hospitalización para vigilancia y seguimiento o procedimientos que requieren. Los accidentes graves son los que nos generan, por lo general durante el accidente ocurrió algún muerto, alguno de los accidentados requiere traslado a unidad de cuidado intensivo. En estos accidentes se nos impacta más la comunidad, dado que se presentan estancias en UCI y se presentan unas secuelas importantes. Pacientes con trauma craneoencefálico pueden quedar con discapacidad una persona con discapacidad para la movilización, o requiere tiempo de rehabilitación de 1 a 3 o a 6 meses. Entonces estos son los impactos que nos dejan los accidentes. Los accidentes moderados nos dan unas estancias entre 3 a 6 días
y a veces nos generan un tiempo de incapacidad para la persona que trabaja, como es entre 8 o 15 días, un mes, debido a las secuelas que presenten y a las complicaciones que pueden presentar. Entonces estamos invitándolos a la prevención. Aquí les describimos el número de accidentes que se presentan día a día, las secuelas que pueden dejar es una muerte, una familia con su duelo, una familia con un familiar discapacitado en cama requiriendo apoyo para los cuidados en cama, o las incapacidades. Por esto recalcamos lo que es la prevención. La prevención incluye lo que es conducción segura, no conducir a altas velocidades. Es frecuente que en nuestro municipio se accidenten en una vía que no debe ir un vehículo a más de 30 km/h, se accidente un motociclista y se genere lo que es una estancia de 1 a 3 días o una muerte. Entonces es importante la prevención, el manejar con seguridad, con tranquilidad y respetando las normas de tránsito, darles prioridad al peatón. Esto es una de las medidas preventivas en cuanto a accidentes de tránsito. Otro tipo de accidentes que llegan a nuestra institución son los accidentes generados en diferentes actividades económicas presentes en nuestra región, como son los relacionados con guadañadoras o macaneadoras, que se observan al hospital, ingresa mucho trauma ocular. En este año ha perdido 1 o 2 personas un ojo por una lesión por esquila de una piedra con la guadaña, o los traumas en miembros inferiores generados por las guadañas cuando se fractura o se parte una cuchilla y va a lesionar las piernas. En esta hemos tenido hospitalizaciones con lesiones de tendones, del tendón de Aquiles, cuya recuperación puede durar de 1 a 6 meses, o personas que tienen una amputación. Estas generan una discapacidad mayor. Entonces recordamos las medidas preventivas, el mantenimiento preventivo de las máquinas, la revisión antes de cada labor del estado de las cuchillas, de los tornillos, para prevenir lo que es el accidente. Y para la atención del accidente recordamos los primeros auxilios deben ser el control del sangrado y tener siempre a la mano un teléfono para solicitar ayuda, ya sea a nuestra institución o a través de la policía o la defensa civil. Se les dará ayuda para trasladar e iniciar una atención adecuada y oportuna. Otro tipo de accidentes que se nos presentan frecuentemente son los accidentes de trabajo. En nuestro municipio tenemos accidentes por caídas de altura. La principal área es el sector de la construcción, que nos presenta más accidentes de caídas de alturas. En este año yo creo que hay unas 2 o 3 personas con unos accidentes graves que han requerido traslado a unidad de cuidado intensivo y que a la fecha ya llevan más de 3 meses y todavía están en plan de recuperación. Las caídas de altura nos pueden dejar paraplegia, o sea, incapacidad de movilización de las piernas de por vida, fracturas y trauma craneoencefálico, la muerte. Entonces es recordarle a toda la comunidad las actividades de aseguramiento, la línea de vida, lo que es señalización y el adecuado transporte para evitar mayores lesiones durante el traslado. Estos son los tipos de accidentes que más frecuentemente llegan a nuestra institución. Recalcar, es mejor prevenir que lamentar. La discapacidad que se generan por los accidentes es marcada y es de por vida, entonces recalcando esas actividades, invitarlos a tener una conducción segura, a tener las medidas preventivas para trabajos en alturas, a manejo adecuado de nuestros equipos en las diferentes labores de la región.